Muy bien, hermanos, les saluda el pastor Ludin Molina para compartirles un mensaje que se titula Suelta tu pecado. Proverbios capítulo 28 y versículo 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuentan que una vez un predicador hacía el llamamiento al arrepentimiento. Él exhortaba a sus oyentes que se liberaran del peso del pecado. Entonces, un hombre le dijo, Predicador, yo no siento el peso del pecado. El predicador respondió, Si usted colocara una piedra pesada en el pecho de un cadáver, ¿éste lo sentiría? No, exclamó el hombre, porque está muerto. Pues de igual manera, los que están muertos espiritualmente son incapaces de sentir la carga del pecado, respondió el predicador. ¿Cuántas personas viven muertas espiritualmente y no son conscientes del pecado en su vida? Sin embargo, la Biblia toca repetidas veces este tema, ya que el pecado, aunque produce una temporal satisfacción en la vida del ser humano, sus consecuencias son terribles. En primer lugar, tenemos que definir lo que es el pecado en la Biblia. En el Antiguo Testamento se utilizan por lo menos 5 palabras hebreas para referirse al pecado. Y en el griego es amartía, que literalmente se traduce como errar al blanco. Por tanto, esto nos da la idea que alguien que peca está errando, se está equivocando en todos sus actos. Y en general, el pecado en sí es una transgresión contra la ley de Dios. Dios ha establecido los parámetros, los límites y la forma en que el ser humano debe conducirse. Pero cuando el hombre se equivoca, el hombre está fallándole a Dios, errando al blanco. En la Biblia, la palabra pecado aparece también bajo otros nombres, como transgresión, desobediencia, actuar impíamente y las obras de la carne. En las Sagradas Escrituras el pecado incluye una lista grande de comportamientos tales como ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 9 al 10. Pero también encontramos que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 dice eso. Y por último, Apocalipsis 22:15 también dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y estas son solo algunas listas de las conductas y cosas que en el mundo se practica, a las cuales la Biblia las considera o las cataloga y las ubica como pecado. Pero también en la Biblia encontramos que estas conductas son contrarias a Dios y que condenan al ser humano a la vida eterna separada de Dios si no hay un verdadero y sincero arrepentimiento. El ser humano debe reconocer su error y debe venir ante Dios suplicando el perdón y la misericordia, que Dios está allí dispuesto y atento a manifestarla y a brindarla a toda persona que venga con un corazón realmente
arrepentido. Por ejemplo, algunas de las cosas que se practican en el mundo y que son consideradas como el pecado son la fornicación, que significa tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es considerado como normal en la sociedad. Incluso es promovido a través de diferentes maneras en diferentes sectores. Pero eso no es más que un terrible pecado delante de Dios, que puede provocar enfermedades venéreas, tal vez embarazos no deseados, y en fin, puede provocar que el ser humano se corrompa en esta práctica tan terrible. La homosexualidad, que últimamente se ha visto como algo normal, y aún los psicólogos y diferentes instancias dicen que debe aceptarse como algo normal. Sin embargo, la escritura es clara en este sentido y Dios condena toda práctica lésbica y homosexual. Ya lo hemos visto en las escrituras. Y así podría seguir la lista larga de una serie de pecados que se ven como normales y que el mundo dice, no, eso es algo normal. Recordemos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, tenemos que llegar a un punto en este mensaje y preguntarnos, ¿cuál es la paga del pecado? El texto que hemos utilizado como base de Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El versículo que hoy hemos leído nos aclara que el pecador jamás tendrá un buen final. Porque Ezequiel capítulo 18 y versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. También Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero escuche, mas la dádiva, es decir, el regalo, la misericordia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro que la paga del pecado es la muerte, pero Dios tiene la promesa del regalo, de la dádiva, a través de su Hijo Jesucristo. En sí, el castigo para el pecador es la condenación eterna, pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esa promesa? El remedio para el pecado es el arrepentimiento. Por eso el texto base de hoy dice, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento por nuestros pecados es el único medio para escapar del castigo eterno. Un verdadero arrepentimiento nos debe conducir, en primer lugar, a confesar los pecados a Dios, pero también a apartarse de ese pecado y empezar a tener una vida nueva en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura es clara en este sentido. El pecado es terrible. El pecado es perverso. El pecado lleva al ser humano a la condenación eterna, pero la misericordia de Dios es más grande. Y cuando el ser humano se arrepiente, el amor de Dios sobrepasa. El amor de Dios es más grande que el pecado. Solamente debes arrepentirte, debes confesar tus pecados a Dios. Y Dios será amplio en perdonarte. Así que cuando la Biblia nos advierte acerca del peligro del pecado, también nos lleva a considerar que la consecuencia es la vida separada de Dios. Pero más allá de esto, una vida eterna separada de Dios en el infierno, en la condenación eterna. Pero Dios nos promete la esperanza y la oportunidad a través de su Hijo Jesús. Solamente Él desea que te arrepientas y le busques y confieses y empieces una vida nueva con Cristo Jesús. Oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hay remedio para el pecado. Hay solución para el pecado. Nosotros los seres humanos señalamos, condenamos,
y aún podemos decir que ya no hay remedio ni solución para aquella persona, aquel hombre que te falló. Sin embargo, tú dices que aún hay esperanza. Aún, Señor, estás dispuesto a perdonar. Estás dispuesto a salvar, a redimir, a limpiar, a purificar esa vida. Señor, gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos esperanza. Y podemos concluir entonces, Señor, que lo que tú dices es suelta tu pecado. Y ahora, Señor, consideramos que es el momento oportuno, es el tiempo oportuno para ello. Y solamente, Señor, pedimos que sigas obrando, que el poder de tu Santo Espíritu se siga manifestando y las almas puedan venir ante tu presencia y reconocer esa necesidad. Gracias, Señor, porque aún hay esperanza y la salvación está allí. Jesucristo, nuestro Señor, está dispuesto a salvar y a perdonar a aquel corazón arrepentido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.